102.0. Cadena SER. Buenas tardes, como siempre, sin excepción, en Radio Córdoba, en Ser Más, escuchan Igualdad 360. Tienen también Carrusel en nuestra cadena SER, en nuestro dial, pero aquí vamos a hablar en la próxima hora de asuntos muy interesantes y sobre todo nos vamos a dedicar a analizar cómo el tratamiento de las mujeres en materia de salud mental en el pasado aún tiene muchas connotaciones en cuanto a las discriminaciones y prejuicios de género que vivimos hoy. Un equipo científico de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Diputación, está haciendo todo un ejercicio de memoria, de análisis desde el punto de vista del derecho, de la psiquiatría, de la igualdad, para conocer cómo esos historiales de ingresos involuntarios que se producían en el siglo XX en el Hospital Psiquiátrico de Córdoba, incluso sus tratamientos, tienen todavía mucho que ver para saber cómo hacerlo mejor en el presente y en el futuro. Así que quédense con nosotros en esta hora, donde también hablaremos con Cigbatá sobre oportunidades que se abren con nuevos proyectos. Hasta las 8 comenzamos Igualdad 360. Igualdad 360 con María José Martínez. Un espacio de Ser Más Córdoba con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad. En Igualdad 360 vamos a hablar de una investigación muy interesante que está llevando a cabo un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba y se trata de conocer nuestro pasado más cercano para que también podamos mejorar los sistemas presentes. Hablamos del ámbito psiquiátrico. En concreto es un estudio que se está llevando a cabo por parte de un equipo investigador experto en enfoque de género con una visión muy multidisciplinar para analizar las historias clínicas de las mujeres que ingresaron de manera involuntaria en el Hospital Psiquiátrico de Córdoba desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, esto en una primera fase. Y es posible gracias a la Diputación de Córdoba, que es la competente en el archivo provincial que está propiciando que este trabajo, que además verá la luz en un libro, bueno, pues pueda formar ya parte de nuestra memoria, es recuperar también memoria democrática y ver cómo diferentes prejuicios y los roles que se asignaban a las mujeres tenían mucho que ver con los diagnósticos que se realizaban o incluso con los tratamientos que se aplicaban. Saludamos a Celia Prados, que es la directora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba y también aquí como profesora del Departamento de Derecho de la UCO. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, María José. También está con nosotros Marta Siles, que es vicepresidenta segunda de la Diputación. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Naima Farjane, que es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba y que también forma parte de este equipo. ¿Qué tal? Bienvenida, Naima. Muchas gracias. Y Ana Contreras, que también es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas por estar aquí en Igualdad 360. Bueno, yo quiero comenzar sabiendo un poco si hemos investigado lo suficiente todo lo que tiene que ver con la memoria de las mujeres en la provincia a través de ámbitos como este, por ejemplo, ¿no? El ámbito de los psiquiátricos, el psiquiátrico de Córdoba, de este hospital donde hay muchas historias de mujeres que también cuentan mucho de la sociedad y de cómo vivieron aquella época ellas, las que además estaban en una situación más vulnerable. En general es un tema que se ha abordado en otros hospitales psiquiátricos provinciales, como el caso de Santa Isabel de Leganés, que puede ser más estudiado, también el de Conso en Galicia, el de Jaén, Málaga. La novedad que incorporamos nosotras, yo creo, esta investigación es la riqueza del patrimonio documental, que se conserva muchísimas historias clínicas, y que lo hagamos desde una mirada mucho más compleja, interseccional, no solo de distintas áreas de conocimiento, sino aplicando el enfoque de género. Creo que esa es una de las fortalezas de este proyecto. Y sobre todo no se trata de que cada una hagáis el trabajo por vuestra cuenta, sino que estáis realizando un trabajo conjunto, que eso tiene más valor. Exacto, esa era la idea, que no hiciéramos encargos parciales y que cada uno aportara su trabajo, sino que a la hora de formular las fichas, el cómo formulamos las preguntas, cómo desarrollamos la metodología, tuviéramos que ir aprendiendo conjuntamente. Y en este caso lo hacéis con la colaboración de la Universidad de Córdoba y nos gustaría conocer, bueno, la riqueza que tiene este archivo, diputada, que nos puede contar de todos los expedientes que se encuentran ahí y los que se han puesto a disposición de esta investigación.
Pues sí, para poneros un poquito en antecedentes, esta riqueza documental que tiene la Diputación Provincial en su archivo, pues se debe a que la historia de los psiquiátricos, de todos estos establecimientos que había para tratar la locura y la demencia en España, pues se sitúa en el marco de la economía liberal y de la beneficencia. Entonces, en el 1849, cuando la Ley General de Beneficencia establece diferentes niveles de asistencia, tanto domiciliaria, gestionada por los ayuntamientos, también a cargo de las diputaciones provinciales. Y esto es lo que ha hecho que en el archivo provincial de la Diputación de Córdoba tengamos pues este volumen de archivos, de historias. Son más de 20.000 expedientes que cuentan con detalles, pues cada uno de los documentos pues que Celia y todo su equipo están investigando. Tenemos documentos tan antiguos que datan desde 1891, que al final pues nos permiten reconstruir esa historia de ese hospital, el perfil de los pacientes, las prácticas asistenciales que se hacían, los aspectos jurídicos de esos internamientos. Y bueno, esa riqueza y ese volumen del fondo del archivo de la Diputación Provincial pues se convierte en un material pues de un enorme valor patrimonial y una herramienta también pues muy potente para el análisis, y que la hemos puesto a disposición de la universidad a través de estos convenios que año a año pues tenemos con ellos. Bueno, ¿y cómo se abarcan 20.000 expedientes? Es que no me puedo hacer una idea. Ana. Pues el camino se hace andando, poquito a poco, y como dice Celia, con esa mirada conjunta donde vamos pues desgranando un poco lo que pone y también los silencios de lo que no pone, el por qué rellenan o no rellenan ese tipo de documentos, y sobre todo nuestra mirada o nuestro objetivo parte de que vamos a encontrar la visión de ese personal que cumplimenta las historias. Entonces, algunos archivos son más largos, otros son más cortos, pero siempre vamos caminando en conjunto, consultándonos qué encontramos en estas historias, cómo casa a nivel jurídico, a nivel psicológico, a nivel de diferencias de género, todo esto que nos vamos encontrando. Y como digo, pues poco a poco y de la mano. Porque ¿cuáles eran las corrientes que primaban entonces? Corrientes psicológicas, psiquiátricas, mejor dicho, de atención, ¿no?, en los internamientos, en centros como el de Córdoba. Sí, también, quería comentar que lo que estamos haciendo con este proyecto, yo creo que además de esa reconstrucción, ¿no?, de la historia, de lo que ocurría, ¿no?, en el hospital, en la institución psiquiátrica, también es un ejercicio de reconstrucción y recuperación de la memoria de esas personas que estuvieron internadas en ese momento, y que sabemos, ¿no?, por esa visión en retrospectiva, que no han sido tratadas como, en muchos casos, ni siquiera como personas, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no?, que más nos llamaba la atención era lo que ha comentado antes Celia, que realmente la enfermedad mental en esa época era sinónimo de peligrosidad, ¿no? Y cuando tienes en cuenta que un diagnóstico hace referencia al peligro que pueda suponer para la sociedad, para la familia o para ti mismo, ya lleva una connotación, ¿no?, una connotación negativa, y de ahí se deriva pues todas las medidas que se podían tomar en ese momento, ¿no? En ese momento, por ejemplo, muy interesantemente, nosotras hemos investigado, no es que hayamos investigado, sino que se extrae de las mismas historias pues diagnósticos que hoy ya no existen, ¿no? Por ejemplo, el histerismo, ¿no?, que es una categoría diagnóstica que es predominantemente femenina. De hecho, se entendía como que era un desorden que venía de la mano del útero, ¿no?, y de esa desviación de la norma de lo que se esperaba, ¿no?, por ser mujer, por ejemplo. Pues ese tipo de diagnósticos sí ya se han visto que fue como un cajón desastre, ¿no?, para todas aquellas mujeres que disidentes, ¿no?, rebeldes, y ahora ya se ha encontrado que eso pues evidentemente no corresponde, ¿no? Y de hecho el tratamiento que se llevaba a cabo en esa fecha, por ejemplo, para el histerismo, ni siquiera era común a todas las mujeres que tenían ese diagnóstico, sino que a algunas se les daba psicoterapia, que es lo que se entendía en esa época, ¿no?, donde empezaba, ¿no?, la influencia más del psicoanálisis, sino también laborterapia, que al final era realizar labores, ¿no?, en la institución, como que también eran muy diferentes en hombres y mujeres, ¿no?, ellos más en trabajos al exterior, ¿no?, siempre en el espacio público, y ellas más relacionadas con las labores en lo doméstico, en lo que tiene que ver con lo que le corresponde. En este primer periodo, Celia,
¿Cuál es la categoría que tienen las personas enfermas mentales que entran internas al psiquiátrico de Córdoba? ¿Cómo se les considera socialmente? ¿Qué derechos tienen? Porque son, entiendo, ingresos involuntarios. ¿Cómo describimos la realidad? Y sobre todo de las mujeres, que está ya es mucho más grave. Pues en este primer periodo, pese a lo que podamos pensar, elegimos este modelo porque es la primera vez en la que una norma extiende e intenta unificar cómo se deben producir los ingresos involuntarios y se desarrolla un control judicial. O sea, se parte de la premisa de que no se puede internar a nadie en contra de su voluntad. Estamos en el ámbito civil de las personas, no hay una comisión de un delito, no estamos hablando de una privación de libertad por la comisión de un delito. Entonces, el procedimiento intenta ser garante, acorde al siglo XIX y a la competencia que comienza a atribuir un incipiente Estado en ese momento. Entonces, la psiquiatría muy incipiente también se consolida a partir de los años 30 en España, se queja constantemente de la rigidez del procedimiento y que por qué tener que instruir un procedimiento judicial y cuáles son las garantías. Estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando ni de privación de derechos, o sea que el diagnóstico debe prevalecer sobre los derechos de las personas, algo que sigue ocurriendo en la actualidad. El diagnóstico psiquiátrico sirve para legitimar el ingreso de la persona en contra de su voluntad, incluso de la vulneración de otros derechos durante el ingreso en las unidades agudas. Así que este modelo, este periodo, se asemeja más al actual que el que está por venir en 1931, que será un régimen gubernativo y una orden administrativa no judicial. Bueno, que también puede servir este estudio, ¿no?, para intentar plantear líneas a trabajar en el actual. O sea, que estamos en un sistema todavía complicado. Eso nos trajo al archivo. Ese fue el origen. Constatar que el funcionamiento de las unidades de agudos no son iguales al resto de unidades de un hospital y que nos han sancionado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por vulnerar derechos fundamentales de las personas durante el ingreso, por negar la asistencia jurídica, por no cumplir con pues cómo se deben realizar las entrevistas por parte de la autoridad judicial a la persona que va a ser internada. Y eso nos llevó a cuestionarnos, ¿no?, desde cuándo y cómo estamos trabajando así en el ámbito psiquiátrico. Bueno, las historias, los expedientes que ya habéis visto, los historiales de las mujeres en este periodo, ¿qué dicen? O sea, ¿cómo eran tratadas? Primero, ¿por qué llegan a ingresar? ¿Cómo ingresan? ¿En qué circunstancias llegan? Ana, o venga. Sí, bueno, recogiendo un poco lo que dice Celia, también hay una crítica no solo a nivel judicial y este pulso que se daba en la psiquiatría y el ámbito jurídico, sino que también dentro de la propia historia de la psiquiatría estamos constatando el propio sexismo, la propia visión diferente entre hombres y mujeres, y eso se nota precisamente en lo que comentan, ¿no?, en el motivo de ingreso por el cual llegan hombres y llegan mujeres a esta institución, ¿no? Se nota muchísimo una problematización, una psicopatologización de conductas que se desvían de los roles que se espera tanto de ellos como de ellas, ¿no? En ellos se espera, por ejemplo, que sean lógicos, que sean racionales, y cuando pierden o se desvían de ese camino, que es cuando a lo mejor tienen altercados, conductas agresivas, borracheras que les llevan a peleas en las calles, vienen del ámbito público, que esto lo comentábamos mucho con Celia también, pues ahí los ingresos vienen por ahí. Y en las mujeres un poco más cuando se salen de ese rol doméstico, de mujer de su casa, de buena esposa, de buena madre, cuando no puedo llevar a cabo ese cuidado, esa labor de cuidadora. Entonces encontramos ese tipo de problematización basada en el sexismo psiquiátrico. Y también incluso cuando ellas quieren tener demasiada autonomía. Por ejemplo, había una historia que nos sonaba muy interesante, como se quiere fugar de casa para ir a trabajar a la capital, ¿no? Nos resuena mucho. O cuando se ríen mucho, cuando tienen una alegría excesiva demasiado para una mujer. Tremendo. Y antes, sí, Celia. Bueno, yo sobre esta cuestión sí que quería llamar la atención a cuándo y cómo se ingresa. La petición en un principio viene, la norma dice que por parte de la familia, ¿vale? Todavía esa obligación del cuidado está en el ámbito familiar. Y unos meses más tarde hay una real orden que dice, bueno, también podrá ser de oficio. La autoridad civil o judicial podrá solicitar el ingreso de la persona. En el caso de los hombres, la mayoría de los ingresos proceden del ámbito público, altercados en
los bares, en la calle, proceden de dependencias policiales y rara vez la pide la familia. En el caso de las mujeres, la petición procede casi siempre del ámbito familiar y mucho del marido. En algunas ocasiones las peticiones proceden del gobierno civil y suelen ser mujeres que ejercen la prostitución. O sea, si es del ámbito público, son mujeres que ejercen la prostitución. Hasta ahora, en los expedientes consultados, están apareciendo así. Todavía nos queda mucho que trabajar. Y el marido mayoritariamente lleva a la mujer, una vez entienden que están en una situación en la que ya no aporta nada al cuidado, que esto al final es la lectura, ¿no? Un poco la lectura con perspectiva de género que se realiza desde el ámbito privado cuando la mujer presenta una serie de conductas que entiende la familia no son compatibles, van a ese ingreso involuntario llevadas por el marido. Exacto. De hecho, hay una de las historias de una mujer que fue ingresada en varias ocasiones y en la historia decía quien recogiese, ¿no? En este caso el caso de la mujer, que no tenía ningún tipo de sintomatología patológica y que no quedaba otra que volverla a sacar. Sin embargo, la volvieron a ingresar y cuando te fijabas en quién había sido quien había acompañado a esa señora, era su marido. La ingresaban, realmente aparecía como que aparentemente no tenía ningún tipo de problema, pero ¿por qué la ingresan? Pues esa es una pregunta que no solamente es quién la lleva, sino quién permite que una persona que no tiene ningún tipo de síntoma permanezca ahí 5 meses, en el mejor de los casos, que sabemos que hay casos en los que están hasta años. Tenemos un caso de una Pilar que permanece 30 años y de manera reiterada el hospital psiquiátrico, el director dirige escrito a la familia pidiendo que necesitan camas para enfermas que sí son peligrosas, que no es el caso de su madre política en este caso, porque se dirige al yerno de esta mujer, y esa petición de la institución son reiterativas y al final termina en otro tipo de institución que también tiene que haber estado, ¿no? No en el hospital psiquiátrico provincial, no hay ningún diagnóstico psiquiátrico en esa historia de vida. De hecho la describe, ¿no? Como que colabora con el personal, no le gusta estar con los enfermos. Claro. ¿Os habéis encontrado con muchos expedientes, y te pregunto a ti, Naima, con muchos expedientes donde no hay una enfermedad mental en las mujeres? Es que siempre hay un diagnóstico, bueno, no siempre hay escrito un diagnóstico. Lo que siempre hay, en la mayoría de los casos, es una exploración, ¿no? Como la anamnesis, que es como qué es lo que le pasa a esta persona. Lo que nos encontramos es que lo que dice la anamnesis no corresponde con un diagnóstico. O que en algunos de los casos lo que supuestamente presenta esta persona pues no corresponde con lo que luego diagnostican, ¿no? Ni con el tratamiento que se le pueda dar. Por ejemplo, reitero el caso del histerismo porque ahí tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen, según decían, ¿no? Histeria o ataques histéricos, histerismo, ataques histeriformes, ¿no? Y una decía que tenía histeria, pero era una mujer que acababa de sufrir un aborto, por ejemplo, ¿no? Otra mujer que también tenía ataques histéricos era una mujer que había sufrido violencia sexual. Otra mujer porque tenía un nerviosismo exagerado. No, como he dicho, no tiene ningún tipo, no había nada más en muchos casos, no hay nada más. Y era lo que nos sorprendía era eso, cómo esto era suficiente como para ingresar a una persona, tratarla durante, pues no sé, 5 o 6 años y que no había nada detrás, ¿no? Entonces eso sí que es interesante. Y creo que en relación a lo que había hablado antes de la prostitución, es muy interesante porque en esa época las prostitutas eran consideradas un tipo de enferma mental que era de las más peligrosas, ¿no? Las débiles mentales. Claro, digamos que el rol de la prostitución en esa época era como la de preservar lo de la mujer santa, ¿no? La mujer decente y la mujer que era prostituta, ¿no? Que luego era muy estigmatizada, por eso al final acababa. De hecho, la única historia que hasta el momento hemos visto que se ha usado en camisa de fuerza era una mujer que estaba en situación de prostitución. Entonces, sí. Bueno. Y se conserva la fotografía, ella sale con la camisa en esa fotografía, es curioso. Es increíble que existan tantos casos, bueno, pero no lo es a la vez, tantos casos de mujeres que no tenían no existía una base de enfermedad mental para que estuvieran ingresadas, que entiendo que hay también mucho, porque la sexualidad se habrá abordado mucho y claro,
en esas agresiones sexuales, en esa situación de prostitución, en unas relaciones con sus maridos en los que ellas no observaban la conducta que se esperaba de ellas, pues muchas pasarían entonces por el psiquiátrico, ¿no? Por el hospital. De hecho, hay muchísimos casos de violencia sexual, violencia machista que se consideraría en el día de hoy. Y lo interesante es que se recogía, por tanto se entendía que era algo que había que recoger. Sin embargo, ahí había una diferenciación clara, ¿no? En el caso de los hombres, ellos decían tranquilamente pues que habían cometido o que pegaban a su mujer con frecuencia, ¿no? Y en el caso de las mujeres también se veía que ellas mismas reconocían que su marido les pegaba o que las trataba mal o que las forzaba a tener relaciones sexuales, que no las satisfacía, que les dolía, ¿no? Que es lo que decía antes Celia. Hay mucha violencia y dolor en las historias, eso está claro. Y como, ¿no, Ana? Eso lo hemos visto mucho. Sí, la verdad es que lo hemos encontrado mucho y a nivel también psicológico lo que nos sorprende es, bueno, que sí que estaba recogido, de hecho con palabras que muchas veces pues nos suenan más normales, como disgustos con su marido, disgustos en el matrimonio, tristeza, a veces incluso culpándolos a ellos de estar aquí dentro de esta institución, o de no poder ver a sus hijos en este momento. Pero sí que es verdad que a nivel psicológico notamos una desconexión entre lo que se recoge, la historia de violencia per se en ese matrimonio, y los síntomas psicológicos que presentan, ¿no? O supuestamente psiquiátricos, porque no se hace esa conexión. Lo que hoy en día reconoceríamos como manifestaciones clínicas derivadas de una vivencia de trauma o de violencia, en ese momento no estaba esa conexión y se hacían, como dice Naima, pues diagnósticos como la histeria, por ejemplo. Entonces ponemos el foco en la persona, en la mujer, como que el problema es de ella, olvidándonos, también salvando las distancias de la época, olvidándonos que es un problema social. Y también estaba la discapacidad. Sí. Que Justo estaba anotando que no se nos olvidara que tenemos muchos diagnósticos de epilepsia, autismo y lo que hoy entenderíamos como discapacidad intelectual. Hay muchísimas personas, por eso el diagnóstico psiquiátrico es tan amplio y servía ayer y sirve hoy para ese cajón desastre en torno al ingreso involuntario. El ingreso involuntario nos sirve también para ingresar a personas mayores, pues personas mayores en centros geriátricos, ¿no? Por ese deterioro cognitivo que conlleva el envejecimiento en el ser y entender y comprender. Y la discapacidad está muy presente en las descripciones. De hecho, la norma exige que se acompañe, que cuando se inicia el expediente administrativo de ingreso se debe aportar un certificado médico firmado por dos facultativos, sellado por su delegación. Se exige mucho. El procedimiento es arduo. Es verdad que tiene una carga administrativa importante y eso se quejan, ¿no?, quienes están en el ámbito de la psiquiatría. Pero rara vez hemos encontrado certificados médicos, en muy pocas ocasiones. Se convierte como en una práctica burocrática de quien pide, se inicia, acuerda el ingreso a la Comisión Provincial de Beneficencia en el ámbito de la Diputación, se informa al juzgado y sin aportar ese certificado médico, lo que deducimos de las historias clínicas es que en realidad no había un riesgo, ¿no?, porque la peligrosidad también se distinguía entre si era contra sí mismo, peligrosidad para la familia o para la sociedad en general. Hay historias en las que sí tienen signos claros, ¿no?, donde parece que se está describiendo un episodio psicótico, hay violencia, agresiones que sí, ¿no?, que se intuye ahí ese diagnóstico. Y en otros casos no. Hay un contexto social desgarrador, hay mucha pobreza, hombres y mujeres en situaciones de pobreza extrema y, bueno, que están en un contexto muy difícil, muy complicado. Con pocas garantías. ¿Cómo eran los tratamientos que se les aplicaban según los historiales? Ana. Pues la verdad es que encontramos de todo, desde aplicación de psicofármacos, que en la época pues más o menos de forma experimental se intentaba aplicar para ciertas etiquetas, pero ya digo que las etiquetas muchas veces no se correspondían tampoco con los síntomas. Y luego tenemos, es verdad que en los tratamientos son
se extienden poco, ¿no? Encontramos psicoterapia, encontramos laborterapia, pero luego desgranando un poco en la lectura de los expedientes, sí que vemos que los tratamientos, como comentaba antes Naima, no son lo mismo para hombres que para mujeres. ¿Qué significa laborterapia para un hombre y para una mujer? De hecho, nuestra compañera Ausi, que no ha podido venir hoy, también nos enseñaba fotografías que también se encuentran en el archivo de cómo eran los departamentos, porque son dos lugares distintos de hombres y mujeres, y cómo son los patios, ¿no? Donde se trabajaba el campo, la huerta. Los hombres estaban más en el lugar público, dentro de que estamos en una institución cerrada. Y las mujeres, pues los tratamientos de laborterapia, por ejemplo, y la mejoría clínica, supuestamente, era cuando se involucraban en los equipos de limpieza, en el cuidado de otras enfermas, psicose, prendas de ropa, este tipo de cosas que a priori están muy desconectadas también de lo que es la mejoría clínica y psicológica, ¿no? Y en cuanto a medidas de aislamiento que hayáis visto injustificadas, de uso de elementos o... El tema de las contenciones es importante, las contenciones que hoy denominamos mecánicas, que se siguen utilizando, pero salvando las distancias. Hemos encontrado dibujos, bocetos que describen el instrumental que se utiliza, la jerga, ¿no? La terminología de la época tiene más que ver con un castigo, ¿no? La celda, hay jaulas para los enfermos. Hay en algún momento como que cuando llega este nuevo director, Manuel Ruiz Maya, parece que intenta, ¿no?, ir cambiando, introduciendo una nueva praxis en lo que es la psiquiatría, y van desapareciendo esos elementos que tienen más que ver con una tortura. Luego nos falta una compañera, Judith, de la Universidad de Granada, que es la que más trabaja esto. Hay contenciones físicas, ¿no?, que era como las inyecciones de trementina para provocar acceso doloroso y que la persona no pudiera moverse. Por puro dolor. Por puro dolor. Y luego la parte de los tratamientos psicofármacos, eso es más Judith la que lo trabaja. Mucho tratamiento también para sífilis, que aparece en las historias clínicas. Había mucha sífilis y tiene también mucho que ver con lo que hablábamos de la prostitución. Había también, eso creo que es importante, ¿no?, recalcarlo, ¿no?, la diferencia que también, o bueno, más que la diferencia, que hemos visto que en el caso de los hombres había mucha presencia de homosexualismo, que no es que sea mayoritaria, pero el porcentaje de hombres, de las historias de hombres en las que aparece o tendencias homosexuales, ¿no?, o comportamientos homosexuales o homosexualismo, ¿no?, es del 6,5%. Lo decíamos el otro día en el conversatorio, que corresponde a más del porcentaje, según la última encuesta del CIS, de hombres homosexuales que se consideran ahora mismo en España. Por tanto, ya se ve que hay una alta presencia. También es verdad que no se habla de una identificación propia como homosexual, sino como lo que parece, ¿no?, la observación sexista o sesgada, ¿no?, de lo que desde los profesionales entendían, ¿no?, por lo que podía o no ser homosexual, ¿no? De hecho, aparece muchas veces homosexualidad, masturbación. Exactamente. Va, sí. en el juicio clínico. Sí. Que es lo que, claro, es lo que deduce la persona que entrevista, porque en ningún momento pone dice que no hay un dice que, es simplemente en la valoración. Y aparece así, la estamos recogiendo literalmente y claro, dice mucho, ¿no?, de ese... Claro, que son las atribuciones, que la visión de la persona que está atendiendo a quien llega, a quien tiene que tratar, es determinante, ¿no? Es lo que estáis leyendo, que entiendo que también será una lectura de la propia investigación, ¿no?, del análisis. Exactamente. Y que no firma, no sabemos quiénes son, no podemos recomponer la historia del personal, nos encantaría, por si cambian la letra a veces, pero no se firma. Entonces, como no firman, no... Y Manuel Ruiz Maya, ¿qué podéis decir de este director que llega al centro, al hospital? Pues a mí particularmente me parece una persona muy interesante. Yo no conocía nada de su aportación, ni a la psiquiatría, ni al hospital provincial, y creo que merece la pena estudiar su persona. Tenemos a veces Claro, porque esto está haciendo toda una labor de memoria, la que estáis haciendo, como decía antes. Exacto, de hecho él cuando empieza a implantar en el 31, que es la etapa en la que empezamos a trabajar en enero, durante la Segunda República se promulga un Real Decreto nuevo
que lo que hace es cambiar la forma en la que se lleva a cabo el ingreso involuntario. Ya no va a ser judicial, va a ser gubernativo. Es una norma que está en vigor en España hasta que entra la Constitución. De hecho, hasta el 83 tenemos una norma que venía muy bien para ingresar en contra de voluntad de la persona sin tener que iniciar un expediente judicial. Pues durante ese periodo que se consolida la psiquiatría, él intenta implantar en el psiquiátrico provincial esa nueva visión que trae la psiquiatría. Y hay documentos y cuestionarios que nuestra compañera que ha trabajado en clínica dice que ella ha utilizado hasta hace poco. O sea que sí se ve, él no es psiquiatra, tiene una formación, casi que autodidacta, así que se forma y tiene esa intención, pero claro, a nosotros nos choca mucho con la mirada de la hora de lo que para él es peligroso. Y esas connotaciones cuando distingue, ¿no? Que no es lo mismo ser un hombre peligroso que ser una mujer peligrosa. El papel de la honra en la familia, cómo la mujer puede destruir la honra de la familia, el hombre no. Los delitos contra el honor en la víctima, el hombre, ¿no? Entonces, esos grandes ideales que tiene Ruiz Maya, ¿no? Y que se van plasmando, él fue fusilado al principio de la Guerra Civil, justo en agosto del 36. Hay un cambio, ahí tenemos un cambio de equipo, no sabemos lo que vamos a encontrar. Sabemos, tenemos ya la historia, el volumen, pero no sabemos lo que vamos a encontrar en esta segunda etapa. Y antes de decir, bueno, que va a haberse publicado todo este análisis, ¿no? En un primer libro que va a contar, bueno, todo el trabajo que habéis realizado, conclusiones, etcétera, porque vendrá más. A mí me gustaría preguntaros, porque esto me lo habéis contado antes, que no todos los expedientes, Naima, contienen información, o sea que os habéis encontrado también muchos historiales vacíos. Y eso a veces dice más lo que cuando no hay nada que cuando hay, ¿no? Porque también hay muchas preguntas que pueden surgir, por ejemplo, si no hay nada escrito, ¿qué hace ahí? Por ejemplo, ¿no? Es verdad que hay historias en las que vienen mucha información, pero tampoco... También es verdad que creo que es importante decir lo difícil que es leer las historias clínicas. Que ahora voy a preguntar a Marta Siles sobre eso. Porque muchas veces hay muchas palabras que cuesta y nosotras lo hablamos y nos lo intentamos preguntar y a veces es un poco arbitrario, ¿no? Pero es verdad que hay muchas historias en las que no hay información o que no se especifica realmente nada. El otro día también una compañera, Judith, mostró una historia en la que no había nada, todo estaba tachado. Y por eso también para nosotros es muy interesante no solamente lo que se dice, lo que aparece ahí, sino entrever qué es lo que no se está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha escrito? Tenemos todo el tiempo ese mantra en la cabeza. Está aquí lo que ellos quisieron que estuviera. Y con eso tenemos que leer. No hay cosas como, por ejemplo, ¿no? Lo de la sexualidad que hablábamos antes. En el caso de los hombres sí aparece mucho la masturbación como algo normal. Yo lo leo también mucho con una naturalidad acerca de la sexualidad de los hombres, ¿no? Y en el caso de las mujeres no encontramos, excepto... Sí, o no se pregunta o no se recoge, ¿no? No sabemos. No sabemos si no se pregunta, si se pregunta y no se recoge. Entonces es jugar, ¿no? Un poco a lo que hay, lo que creemos que no hay y cómo entender o interpretar todas esas historias. Por eso creo que es un trabajo muy bonito y nos permite viajar al pasado. Desde luego, y por eso quería preguntar a Marta Siles, porque sé que también están apoyando, ¿no?, este acceso a los archivos, lógicamente del archivo provincial, e incluso con algún sistema, ¿no?, que permita la lectura de estos. Pues sí, la verdad que toda la digitalización de la historia clínica todo ese trabajo se ha hecho desde la Diputación, desde el Departamento de Archivo, que es lo que le ha facilitado a ellas que ahora puedan trabajar y sacar todas estas conclusiones tan importantes que estamos oyendo. Y la verdad que además de ponerlo a disposición de este equipo investigador, en breve también se va a poner a disposición de un público general para otros investigadores en el portal que tenemos la Diputación del Archivo, porque todo lo que se va digitalizando se va subiendo a ese portal para darle acceso a cualquier persona que quiera investigar. Es verdad que esto tiene una connotación que por protección de datos se están ahora mismo anonimizando las historiales para proteger los datos, y sí que estamos también en una fase todavía un poco incipiente en un proyecto de inteligencia artificial para poder darle lectura a todos estos archivos que ya están digitalizados. Entonces la inteligencia artificial nos va a permitir una lectura mucho más rápida de
22.000 expedientes o 22.000 historias que tenemos ahora mismo recogidas, que son muchas. Yo ahora mismo pienso en todas las personas que hayan tenido familiares allí y que no tengan ni remotamente idea de que haya estado una familiar suya, ¿no? Algún antecedente de su familia, que hay una historia al que pueda acceder, que al final también es recuperar tu propia memoria. Me parece increíble, ¿no? Además, mucho reciente, porque es que ellas están ahora mismo en un periodo, ahora lo vemos lejano, pero van a llegar a un periodo que muchas familias, muchos estarán todavía vivos. Hasta el 96, ¿no? Hasta el 96. Hasta el 96, sí. Claro. Por eso habrá muchísimas personas que, de alguna manera, no sé si también esta entrevista y esta conversación sirve para que haya personas que saben que algo había pasado, ¿no?, con alguna familiar y pueden consultar, porque tienen derecho a ello como familiares, el archivo, para conocer más su historia. Creo que también estaría bastante bien. No sé, en esta primera fase, y te pregunto a ti, Celia, ¿qué conclusiones? A las tres, pero empiezo por Celia y ahora voy con vosotras. ¿Habéis extraído de lo que ocurría entonces y que tal vez sigue ocurriendo ahora y se puede mejorar más allá del tipo de ingreso, que fuera un ingreso, en este caso, por la vía judicial y no por la otra? En mi caso, que yo lo que hago es un análisis y ves cómo se aplica la norma, con la idea, ¿no?, de seguir haciendo propuestas de mejora para el sistema actual. Lamentablemente hay una constatación de la hipótesis con la que iniciaba el trabajo. He descubierto otras cosas maravillosas por el camino que me están entreteniendo mucho del objetivo principal. Pero hay una constatación de que, aunque haya una cobertura de garantía judicial en el procedimiento, hay una práctica administrativa burocrática, ¿no?, en la que no se garantizan al final. Eso, hay muchas quejas ahora mismo de entidades, de supervivientes de la psiquiatría y de personas con diagnóstico psiquiátrico que siguen quejándose y reivindicándose que no se le haga una entrevista, una audiencia judicial por Zoom, ¿no?, que es como se están haciendo todavía. Eso no ha quedado de la pandemia, que se empezó a hacer así. Entonces, eso se advierte con mucha claridad, de que al final no hay una garantía de derechos y hay una práctica que no es médico-rehabilitadora, que tiene más que ver con una práctica de reclusión, de sanción, de castigo, de apartar de la sociedad aquello que molesta. Y aquello que molesta lo denominamos peligroso, pero hay que ver qué tipo de peligrosidad conllevaba, ¿no? Entonces creo que obedece más a un sistema de social que no jurídico. Claro que ahora puede haber alguna práctica que aún utilice el castigo para determinadas conductas de personas con enfermedad mental que se encuentran en ingreso y que se podrían evitar, ¿no? Y que en este momento, en la actualidad, todavía hay que trabajar mucho con el tema de las contenciones, tanto las químicas como las mecánicas. Siguen existiendo salas de aislamiento, ¿no?, el que puedas tener un dispositivo móvil o no en un ingreso hospitalario, en una unidad de salud mental. Es un tema muy complejo, pero no es garantista desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Pues ahí la investigación también tiene un papel muy importante, desde luego, desde el conocimiento que procuráis en la universidad y bueno, vuestras conclusiones, Naima, también. Pues bueno, nuestro trabajo... Que todavía, que lo tenéis ahí a la vuelta de la esquina, porque esa publicación va a llegar pronto, va a llegar, si no me equivoco, para principios del año 2026. No, a principios se manda la editorial y el libro, no, yo creo que puede que esté antes de junio. Es cierto que, como se cuenta con financiación pública, el acceso será en abierto. Se podrá acceder a los contenidos de la obra. Y además, no sé si habrá otros materiales, además de vuestro análisis y bueno, todo lo que habéis extraído y conclusiones, etcétera, sí se podrá ver cómo eran esos expedientes, en fin, algo habrá, ¿no? Sí, va a haber una exposición y bueno... Que a través de Diputación es también uno de los objetivos con el que se hizo este convenio, que todos estos archivos digitalizados estén dispuestos y disponibles a todo tipo de público. Y por supuesto, claro, como conclusión les pondremos en una exposición que se vea también lo más característico. Es verdad que este detalle al que están llegando ellas, porque nosotros realmente ahora mismo lo que hemos hecho es digitalizarlo, se lo hemos dado, y el detalle al que están llegando ellas
lo va a convertir en estos documentos en una pieza única patrimonial de archivo. Es que ninguna otra diputación ha mantenido estos archivos en cuanto a volumen y detalle, y bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión con el estudio que están haciendo para saber muchas cosas de cómo se hacían y por qué se hacían, y que ahora mismo está el enigma, pero gracias a que la Diputación Provincial pues ha mantenido estos archivos, lo ha protegido, lo ha digitalizado, bueno, pues este equipo de trabajo maravilloso ha podido con ellos pues sacar todas estas conclusiones que están sacando. Yo creo que es muy representativo, No te preocupes, de lo que es la transferencia del conocimiento, ¿no? Y de esa necesaria colaboración entre entidades, en este caso como Diputación y la Universidad de Córdoba, ¿no? Esa colaboración clara entre equipo de investigador y una transferencia de tipo social, de la que se empieza a hablar ahora, ¿no? Pero ha costado mucho trabajo que se reconozca la transferencia social y cómo repercute esto en la sociedad. Uh-huh. Le quería preguntar también a Naima y a Ana, dentro de esas conclusiones, planteabas, ¿no?, todo lo que aún había que hacer en el sistema actual. Sí. ¿Vosotras qué habéis visto ahí? Bueno, Lo que hay reflejado. Nosotras, bueno, en este caso Ana y yo nos hemos encargado sobre todo de esa mirada, ¿no?, de esa búsqueda del sexismo psiquiátrico, y bueno, pues como investigadoras sacamos más preguntas que respuestas. Pero sí que es verdad que nos hemos reafirmado un poco en nuestras hipótesis previas, ¿no? Y al final hemos visto, ¿no?, que la categoría de locura, digamos, en ese periodo operaba más, no solamente como un diagnóstico, sino también como un dispositivo social que estaba profundamente atravesado por el género, ¿no? Hay cosas que han cambiado mucho y también se ve que hay ese hilo conductor que todavía no llega al día de hoy, ¿no? Entonces creo que eso lo estamos reafirmando también. Vamos, que no hemos sido las primeras, sino que, como hemos dicho antes, ¿no?, hay otras investigadoras que ya han trabajado esto, y creo que eso es interesante. Nos quedan muchas cosas que seguir investigando, muchos aspectos que nos han quedado, que no hay tiempo para abordar toda la información que nos da la riqueza de las historias, pero esa es la conclusión, que tenemos muchas preguntas y que todavía, y que negativamente reafirmamos alguna hipótesis que teníamos previa. Sí. Y también tenemos una mirada al presente y una mirada al futuro, porque como decíamos antes, comentaban las compañeras, esa historia de la psiquiatría y de la psicología después ha sido una historia no solo clínica, no solo científica, sino también que ha cogido un papel, dice Naima, como dispositivo social, pues de guardar la moral de hombres y la moral de las mujeres, ¿no? También decía nuestra compañera Alicia el otro día, a quién se le permite ser ciudadano y ciudadana en esta sociedad, ¿no? Y recuerdo una frase también de Phyllis Chesler, que es una de nuestras psicólogas de cabecera, donde decía: los ocupados médicos, los ocupados psiquiatras, los ocupados psicólogos no tienen tiempo de escuchar las historias precisamente de las mujeres, ¿no? Esto es una lanza que pedimos y lanzamos a favor de que se extienda el tiempo de atención en salud mental, en atención secundaria, pero también en atención primaria, que esto es súper importante a día de hoy y que todavía no se escucha las raíces o los motivos de los sufrimientos o los malestares de hombres y de mujeres, sino que vamos al síntoma, vamos a la manifestación clínica, ¿no? Entonces un poquito más pedimos de ver dónde viven, cómo viven, por qué sufren estas personas. Ajá, y a mí, yo no creo que algo tiene que ver, pero cuando escuchamos tantas historias de mujeres supervivientes de la violencia de género que son tratadas como estás loca, tienes un problema mental, ¿no? Tiene tantísimo que ver con ese sesgo de género que bueno, está ahí. Totalmente, ya, ¿no? Sí, la loca sigue estando todavía presente a día de hoy, ¿no? Que ahora también se llamará tóxica, que ese es el problema, que esa capacidad que tiene el lenguaje de... Los eufemismos. Exactamente. Qué bien está aprender, de verdad, gracias al trabajo de mujeres como ellas. Yo las quiero, bueno, darle las gracias a todas por estar aquí. Ha sido un placer conocer un poquito este estudio. Estaremos muy pendientes de la publicación, que será el año que viene, en 2026, de la exposición que se pueda realizar desde la Diputación de Córdoba. Y bueno, nosotros lo tendremos en nuestra web para que todo el mundo pueda acceder
y analizar y volver a escuchar esta entrevista, porque ha sido de verdad maravilloso escucharos a las 4. Muchas gracias. Así que gracias Celia Prados, que es la directora de la Cátedra Leonor de Guzmán, profesora del Departamento de Derecho, a Marta Silas, vicepresidenta de la Diputación, delegada de Presidencia, muchas gracias. Ana Contreras, profesora del Departamento de Psicología, y Anaima Farjani también del Departamento de Psicología. Enhorabuena. Muchas gracias a las 4. Gracias, María José. Gracias.